Eh, Ella es abogada, es máster en Relaciones Sociales y Nuevos Derechos de la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Máster en Migraciones, Mediación y Grupos Vulnerables de la Universidad de Almería. Y nos va a hacer una presentación sobre los recursos la interseccionalidad desde una perspectiva de género en los medios transmedia. ¿Vale, Tainá? Sí, Cuando tú quieras. pues muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todas. Somos todas, bueno, hay un hombre. Muchas gracias a todas y todos. Entonces, Em, cuando yo vi la propuesta de hablar de los medios transmedia, me quedé pensando un poco en cómo yo podía hacerlo hablando también de la interseccionalidad. Yo no sé todavía si tenemos claro lo que sería la interseccionalidad desde un punto de vista de género, ¿no? La interseccionalidad, cuando han empezado a estudiarla y a establecer su concepto, em, se ha pensado en que la interseccionalidad sería como una superposición de opresiones. Es decir, mientras podemos pensar que, por ejemplo, una persona o un colectivo de personas pueda vivir un tipo de discriminación, viene la interseccionalidad y nos dice, no, la realidad es que un grupo de personas o aunque una persona sola puede vivir diversos, variados tipos de opresión. Y la interseccionalidad, la realidad lo que va a hacer es pensar desde una perspectiva interseccional, como dice, ¿no? Una mujer, por ejemplo, puede sufrir un tipo de opresión que sea a partir de varias perspectivas, que sea una mujer latina o que sea una mujer negra o que sea una mujer lesbiana a partir de varias perspectivas. Entonces, la interseccionalidad, ¿qué va a hacer? Va a abrir nuestra cabeza y es cuando empezamos a pensar en interseccionalidad, necesitamos abrir un poco la cabeza para pensar a partir de diferentes perspectivas que quizás no sea la nuestra, que quizás no sea una realidad que estamos viviendo. Entonces, la interseccionalidad pide una apertura de mente, de cabeza como muy grande para pensar otras realidades, ¿no? Es un concepto que fue creado a partir de una activista americana que se llama Kimberly Crenshaw. Ella fue la primera persona a escribir académicamente sobre la interseccionalidad, pero eso no es decir que la interseccionalidad en este momento, eso era en los años 90, 1989, casi 90, no es decir que la interseccionalidad ha surgido allí, no, que ya había surgido antes, pero no tenía este nombre. Ha surgido antes cuando, por ejemplo, Sojourner Truth ha hablado de interseccionalidad sin hablar la palabra interseccionalidad en su discurso, en su actuación contra la esclavitud, por ejemplo. Pero va a ser Kimberly Crenshaw, que va a ser la primera mujer que va a escribir, a hacer la teoría de la interseccionalidad. Aunque en su principio ella había dicho, ¿no? Que la propuesta no es escribir para la academia, la propuesta sería combatir la idea de la interseccionalidad en el sentido de saber que ella existe y en la práctica real de la vida cotidiana empezar a pensar y a establecer estrategias de reconocer y poder cambiar un mundo donde la interseccionalidad, donde los variados tipos de opresiones están ahí actuando e interactuando, ¿no? Para oprimir los diferentes grupos. Bueno. Aquí yo puse, bueno, la principal mujer, ¿no? Que ha escrito sobre la interseccionalidad, la primera, Kimberly Crenshaw, que ella dice que la interseccionalidad es una metáfora para describir la manera en que las diferentes formas de discriminación e injusticia interactúan y se superponen, o sea, que están relacionadas una con la otra, especialmente en la experiencia de mujeres de color, ¿no? Mujeres negras. Esta perspectiva permite analizar cómo las estructuras de poder se cruzan
y van a crear múltiples niveles de injusticia. Es decir, un tipo de opresión, tú puedes tener un tipo de injusticia, pero si tú tienes dos tipos de opresión, es un otro nivel de injusticia. Tres tipos de opresión, un otro nivel de injusticia. Podemos pensar en una mujer que vive una realidad, por ejemplo, española, que seguramente tendrá niveles de injusticia, que vivirá niveles de injusticia muy fuertes, pero si pensamos, por ejemplo, en una mujer marroquí que viene de Marruecos, a partir de un contexto totalmente, a veces mucho más precario, estamos hablando de otros niveles de injusticia. Entonces, esta es la idea de interseccionalidad, de abrir la cabeza para pensar las otras posibilidades de opresiones que hay. Aquí yo puse como un pequeño diagrama para pensar que la interseccionalidad puede ser el entrecruzamiento de un género, una raza y una clase, que puede ser un género que no es valorado en la sociedad, como el género femenino, una raza que tampoco es valorada y una clase que tampoco es valorada. Pero también puede ser el entrecruzamiento de un género, un origen y una religión, que no es una religión patrón en determinada nación o en el mundo. Y también la interseccionalidad, podemos verla, son maneras, ¿no?, de ver la interseccionalidad. Claro, habrán otras también. Y una tercera posibilidad sería pensar en una persona que tiene una orientación sexual que no es la esperada por la sociedad, que tiene una raza que tampoco es valorada y un género que tampoco es valorado en la sociedad. Eh, Siempre estamos hablando mucho que el feminismo es como una lucha colectiva, ¿no? Y de hecho es una lucha colectiva. Pero las mujeres que están hablando de interseccionalidad nos van a preguntar desde hace mucho tiempo, ¿de qué tipo de lucha colectiva estamos hablando? ¿Cuál es la colectividad de la cual estamos hablando? Porque cuando hablamos de feminismo, tenemos que hablar de una colectividad que muchas veces no es una colectividad que se ve, que estamos atentas a mirar. Entonces, las mujeres que hablan de interseccionalidad nos van a preguntar, cuando hablamos de feminismo, vamos a pensar, ¿de qué tipo de grupo de mujeres estamos hablando? Es una reflexión que dejo ahí por el momento, pero vamos a seguir hablando un poco más de eso. La idea de hablar de interseccionalidad lleva consigo vinculada la idea de hablar de feminismo inclusivo, ¿no? Si estamos hablando de mujeres y sabemos que mujeres también es un colectivo muy diverso, ¿no? Entre el propio colectivo tenemos, hay mujeres diferentes, que son pobres, que son ricas, que tienen familia, que a veces no tienen familia, que son madres, que no son madres. Pero hay un otro colectivo que la interseccionalidad está más atenta. Y ahí yo estoy hablando de la interseccionalidad, hablando de género, hablando de mujeres negras, ¿no? Que es hablar de la realidad, de dónde vengo y de las cosas que vengo estudiando. La interseccionalidad propone hablar de un feminismo que sea más inclusivo, que hable y que traiga para la lucha colectiva, que se dice colectiva, la idea de tener en su colectividad los variados tipos de mujeres. Porque si no hay los variados tipos de mujeres en esta lucha colectiva, no estamos hablando de lucha exactamente colectiva. Estamos hablando de una parte de la colectividad. Eh, yo estuve aquí en Almería estudiando el máster de migraciones y grupos vulnerables. Y cuando terminé el máster, yo decidí hacer un trabajo sobre interseccionalidad. Y empecé a pensar cómo en los posgrados de feminismo, ¿no?, que tenemos en la región de Andalucía, sea Granada, sea Huelva, sean las 8 universidades públicas que hay y las otras 3 que son universidades privadas,
¿Sobre qué tipo de feminismo estamos hablando en estas universidades cuando hablamos de posgrado que se propone hablar de feminismo? Y empecé a pensar en qué punto la interseccionalidad entra en los posgrados de feminismo, ¿no? Y empecé a estudiar los planes de estudios de los másters y de los doctorados. Y descubrí que la realidad, cuando estamos hablando de feminismo en los posgrados, la interseccionalidad no entra, o si entra, entra de una manera muy precaria, entra muy poco en la discusión feminista. Estuve viendo que en el total, ¿no?, de asignaturas de máster que podemos ver, eso es el total de las universidades andaluzas, ¿no? Las 11 universidades en las que se propone hablar de feminismo, tenemos un 13% que intenta hablar de interseccionalidad, es decir, en este 13% que entra, ¿no? Entra en los planes de estudios, por ejemplo, autoras o autores que se proponen hablar de interseccionalidad, o quizás que no se propone hablar de interseccionalidad, pero de algo que quizás esté ahí al lado, paralelo a los estudios de la interseccionalidad. ¿Entienden más o menos la idea? Vale, entonces, 13% de las asignaturas de posgrado intentan hablar de alguna manera de interseccionalidad. Los otros 87 ni siquiera hablan del tema. Es decir, yo vuelvo, ¿no?, a la misma cuestión. ¿De qué manera estamos hablando de una lucha colectiva feminista si no estamos hablando del colectivo de mujeres que es muy, muy, muy diverso? Em, la idea de tener un espacio en la academia para hablar de feminismo es la idea de que podemos producir conocimiento científico. Y el conocimiento científico que producimos van a crear referencias, ¿no? Y las referencias que vamos a empezar a crear difunde el conocimiento, ¿no? Es decir, lo que estamos produciendo en en la academia va a llegar en algún momento, o se espera que llegue al público general. Y puede ser que pase que esta difusión del conocimiento llegue a través de un trabajo que tú veas en la biblioteca, por ejemplo, o en la plataforma virtual de la universidad, pero también puede llegar a través de los medios transmedia, a través de una película, a través de la televisión, a través del audiovisual, ¿no?, en general. Entonces, es muy importante pensar que el espacio que tenemos en la academia, que es un espacio muy, muy, muy privilegiado, porque estamos aquí estudiando, estamos aquí produciendo conocimiento, este espacio tiene que estar comprometido con la idea de trabajar con la pluralidad, porque eso al final va a ser compartir conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimiento estamos compartiendo? ¿No? Hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, en el trabajo, que no es un conocimiento que está muy comprometido con la idea de la colectividad de mujeres. Vale. Eh, Como yo soy brasileña y yo vengo de una realidad totalmente diferente de la vuestra, estoy aquí en España hace 2 años, he venido justo para estudiar el máster y bueno, me quedé y aquí estoy. Me gustaría saber más o menos vosotras, ¿qué pensáis cuando hablamos de mujeres brasileñas? ¿Qué, qué os viene ahí en la cabeza? La primera cosa o la segunda cosa, lo que sea. ¿Qué idea tenéis de las mujeres brasileñas? ¿Qué habéis escuchado? ¿Si conoces a mujeres brasileñas o si, no sé, si han tenido una nuera brasileña o si tenéis una amiga brasileña o han escuchado algo en internet? Cualquier referencia. Hombre, la situación geopolítica y geográfica os condiciona lógicamente a unos niveles de características, ¿no? Lo Vale, mismo que a la española andaluza nos condiciona al sur, a vosotros os condiciona la climatología, el ambiente social, económico y político.
todo, todo, la música, Mm. todo es interculturalidad. Guay. A mí se me va la cabeza a otro lado. Sí, Pasa igual que con las mujeres cubanas. exactamente. Mm. No, yo no iba por ese lado. Sí, ya, pero porque quizás nosotras tenemos una visión más multicultural y más inclusiva y más interseccional. Pero sí que es cierto que cuando pensamos en las mujeres brasileñas bueno, a mí se me va la cabeza a, voy a decir la palabra, Venga. culo Vale. culo Sí. brasileño, Sí. Braga salsa, brasileña. braga brasileña, Braga brasileña. salsa, es decir, se me va la... El carnaval. Carnaval. Se me va a la cabeza eso, pero no se me va a la cabeza a nada de lo que está hablando ella. Sí. Sí es verdad que por mi formación y por mi cultura y por todo eso, contemplo todo lo que me estás diciendo y anda que no. Pero a bote pronto lo que nos llega es carnaval, es salsa, es baile, es culo Exhibición. y es, claro, tanga. Exhibición, sí. Sí, sí, una mujer esos son muy los potente, muy sexuada, Sí. muy potente, muy sexualizada. Una mujer, Porque claro. La salsa es el palmoteo, la guitarra y esos son condicionantes. de Totalmente. Pero son con los que a nos mí movemos. Y que pienso en los derechos humanos, no se me va Claro que el no. culo ni se me va otros aspectos sexuales. Ujú. A ver, Pero estoy de acuerdo contigo. Discúlpame que ya No, 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 no. ya no intervengo. Para Ah, mí eso es más importante. Estoy de acuerdo totalmente nosotras. contigo, de verdad. Pero hay un primer pensamiento. Hay un primer pensamiento que es el que llega. Y el que te llega es el que tenemos mediatizado por tantos medios de comunicación, la información, la nuera brasileña. Es decir, que ya la ha mencionado. ¿Tenía alguna nuera? Lo ha yo mencionado. tengo muchos amigos brasileños. Claro, ese sesgo, Lo que se escucha. mujeres no sufrientes, mujeres que no sufren, mujeres divertidas, mujeres que les gusta la fiesta, mujeres que... Es decir, Sexo. sí, las Sexo. mujeres brasileñas no son mujeres lo que se nos transmite, lo que te llega a bote pronto. Claro que no, claro que nosotras estamos en otro nivel, indudablemente, menos mal que estamos alcanzando otro nivel. Es una cuestión de estereotipización Totalmente, y de cosificación del cuerpo de la mujer en totalmente. general. Entonces, a la brasileña os toca una serie de características, a la andaluza otras. O Totalmente. sea, es la concepción patriarcal de que de la mujer deconstruida y cosificada. Si no es un ente, no es un sujeto, no puede ser tampoco sujeto político para el patriarcado. Mm. Y entonces lo que se hace es que se deconstruye y se cosifica. Sí. Y yo creo que tú has dado un ejemplo perfecto pero que incluso el patriarcado nos mete esa idea a nosotras. Porque no sé si veis un poco la tele, pero está ahora broncando con el tema de machismo y racismo. Esos secos los seguimos teniendo todas, incluso las personas que creemos que estamos más conciencias, Mm. porque no lo han imprimido desde bien pequeña. Eso es lo que yo un poco quería decir. Y el taller de ayer estoy Hablando de sujeto y hablando de feminismo, tenemos que empezar a creernos que somos sujetos de derecho. Claro, Los sujeto feministas, político. Sujeto de derecho, sujeto político. Totalmente. Esto es la cuarta ola del feminismo. Sí. Totalmente. Sí. Sujeto político y evitar la polarización que se está dando. Que nos están separando para polarizarnos Bueno, eso, y que perdamos eso fuerza. la dejamos seguir y ahora Sí. ya si hay un diálogo voy a darle caña porque yo que Venga, creo en el feminismo yo- cuando estaban Venga. los cuatro. La voy a dejar seguir, pero te digo que después tiene que ir Inma y te quedan pues unos 4 minutillos Ay, por ahí. vale, voy. Vale. Muchas gracias por la aportación. Porque yo cuando vine a España también tenía el estereotipo de España, flamenco y toro. Era lo que llega hasta Brasil son estas informaciones. Lo típico, ¿no? Entonces yo entiendo que, sobre todo toro, yo entiendo es que aquí también llega informaciones de las mujeres brasileñas, informaciones y realidad, ¿no?
Yo he buscado algunas imágenes cuando yo pongo mujeres brasileñas en mi ordenador. Vamos a ver qué sale. Mira, la primera. ¿Podéis leer desde ahí? Brasileñas, las mujeres más deseadas por los españoles, dice. Yo solamente puse en Google, saqué la imagen, pero no pinché a ver qué dice. ¿Esa encuesta de dónde es? No pinché, Google. A ver qué sale. También puse mujeres españolas. A ver qué sale. La segunda dice, la segunda creo que no se puede ver. Pero era algo como brasileñas, cómo conquistarlas. Algo así, decía esta, ¿no? Cómo conquistar las brasileñas. Y la tercera dice, una novia brasileña, 11 cosas que debes saber. No sé cuáles son las 11 cosas, porque no he pinchado para ver. Pero bueno, esta es la imagen que tenemos, ¿no? Pero me gustaría presentarles otras imágenes. Las imágenes que quizá no llegan de estas mujeres, que son mujeres brasileñas, intelectuales, súper inteligentes, con libros escritos, charlas increíbles, entrevistas, una cosa maravillosa, que son mujeres feministas brasileñas. La máxima representante de los movimientos feministas, la del centro. Carla Cotirene es una mujer de mi ciudad, de Salvador, de Bahía. Sí, es una representante muy fuerte del movimiento feminista, así como Sueli Carnero, que ya está en la lucha hace más tiempo que Carla, pero todavía tiene poca visibilidad, aunque en Brasil. ¿Por qué tú piensas? En Brasil, ¿no? Una población súper mezclada, mitad de la población son mujeres, la otra mitad son hombres, una población donde casi la mitad de las personas son negras, seguramente es un país que estará muy avanzado, ¿no? En las discusiones. Pues más o menos, que estamos las personas que están como más concienciadas y buscando saber más sobre el tema, sí que están, pero hay una parte de la población que tampoco sabe quién es Sueli Carnero, quién es Lelia González, que son personas muy importantes, pero cuando yo pongo en Google sale eso. Como objetos de consumo. Eso es. Y por eso, y como estamos hablando de visibilidad en los medios, me pareció importante traer eso. Carnaval, ¿no? En lo que llega, ¿no? Una fiesta increíble, a mí me encanta. Estoy hace 2 años sin carnaval de Brasil sufriendo porque me gusta mucho, de verdad, salgo todos los años, pero no es solo eso. Lo que hay Hay, detrás. ¿cómo? Lo que hay detrás. Hay El- más cosas. El negocio que hay detrás. También. También hay mucho negocio detrás del carnaval. Pero lo que sale son los cuerpos ahí, poca ropa, mucho baile y tal. También la sexualidad, también lo hay. Es una fiesta de verdad que tenemos ahí una libertad sexual muy grande y tal. Carnaval. También, también. Pero hay otras cosas y me gustaría también que como exponentes, mujeres exponentes de la música brasileña, tuviéramos como Elsa Suárez, que es un fenómeno de mujer. Ya falleció, pero su historia, su trayectoria ha sido increíble en la música. Alcione, otra mujer increíble de la música brasileña, pero no sale, no llega. Mujeres negras que han construido historias en la música fenomenales, increíbles, pero no llegan. Y un montón de... Voy a terminar. He puesto aquí una frase de Bell Hooks, que es una mujer americana, feminista, que habla ya del feminismo negro, que habla de educación. Es una mujer increíble. Ella dice, lo puse en portugués porque yo creo que se entiende bien en español, ¿no? Pero ella dice que la naturaleza ideológica de lo que sale de las imágenes va a determinar no solo cómo las personas piensan,
a nuestro respecto, ¿no? A cómo las personas piensan, pero también cómo nosotras pensamos a nuestro respecto. Porque cuando yo veo una imagen así, que está bien, no pasa nada, pero no soy solo eso, que estoy en otros, no estoy solo en carnaval, estoy en otros sitios, estoy aquí en la academia hablando con vosotras, estoy en otros lugares. Entonces yo creo que para terminar, ¿no? Yo creo que nuestra responsabilidad, que yo creo que de verdad es una responsabilidad de las personas que están en la academia, en la academia, las personas que están en la colectividad feminista, tenemos que traer y tenemos que convocar otros tipos de mujeres para estar en el grupo, que tenemos que percibir cuáles son las demandas de otros tipos de mujeres, dónde están los otros colectivos de mujeres que no están aquí, que tenemos que convocarlas, tenemos que llamarlas, que estén aquí hablando. Yo hablaba con mi... ¿Tengo un minuto? ¿No? Nada. Ya. Fin. Para la próxima. Yo quería decir una cosa.